Listo. ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio televisivo virtual. Desde el Centro Universalista estamos transmitiendo en Guadalajara, Jalisco, México. Pues nos acompaña como siempre Juan Carlos I, un servidor David Mora que les habla al micrófono. Y desde la Ciudad de México nos ayuda en el chat Poliana García, quien le mando un abrazo y un agradecimiento por el apoyo que nos viene brindando de manera muy continua y muy sólida. El día de hoy abordamos el tema 78 de nuestro tomo 3, un tema muy importante, muy significativo. El tema es vibración, energía. Bueno, la energía es vibración y la vibración es energía, es lo mismo, son dos términos distintos de hablar de lo mismo. Y la vibración y la energía, si lo vemos desde la universalidad, vamos a descubrir que es la única realidad que hay en el universo. Hemos hablado sistemáticamente sobre el carácter ilusorio de la existencia, todo lo que fluye en la vida natural aparece y desaparece, nace y muere. Desde el momento en que aparece y desaparece, automáticamente es ilusorio. Sin embargo, algo debe haber verdadero en el universo. Y la parte real, la parte verdadera que hay en el universo es precisamente la energía, la vibración. Todo en el universo es un gigantesco mar de energía viviente, porque la energía también tiene vida, es energía viviente, y a través de esa energía es como se expresa el ser. O sea, podemos decir que la primera manifestación del ser en el universo es a través de energía, a través de vibración, a través de fluidos vibratorios. Y ya la materia viene siendo el último extremo de la manifestación del ser. Esto que menciono es interesante porque llega en contraposición, está en contraposición a lo que sostenían los materialistas. En el materialismo dialéctico se pensaba al revés, se pensaba que la materia era la fuente o la parte real del universo y que la vida surge a partir de la materia. Ese era el planteamiento del materialismo dialéctico, que a partir de la materia surge la vida y que a partir de la materia surge todo. Y pues no, los libros universales nos dicen exactamente lo contrario. Incluso la ciencia ya comprobó que todo es al revés, que lo primero que fluyó en el universo fue vibración, fue energía, y que la materia fue el último aspecto de la manifestación universal. Entonces, ante esto podemos decir que la energía y la vibración viene siendo la primera emanación del ser universal. Si lo trasladamos a la teoría del Big Bang, efectivamente así sucedió. Desde ese punto donde surge esa gran explosión o esa gran emanación, yo le llamaría gran emanación, nunca he compartido el término explosión, porque no fue un acto violento. Lo que surge de manera inmediata a ese punto es una gran emanación. ¿Qué es lo que emana? Energía. Y esa energía, después de una separación de su fuente de emanación, se empieza a solidificar. Gradualmente va surgiendo la materia conforme se va densificando la misma energía a través de cruzamientos de líneas vibratorias. Y así como el universo se expresa, el ser universal se expresa a través de toda esa energía, que es la manifestación del universo, con innumerables puntos que son todas las galaxias, que a su vez tienen soles y que sus soles desprenden también otros planetas y satélites. Todos son puntos suspendidos en el universo. Todos esos puntos suspendidos y de manera equidistante el punto donde surge esa gran esfera del universo, esa gran esfera, todas las galaxias girando alrededor de ese punto donde surgió todo. Y sucede a través de el mismo fenómeno en nosotros,
a través de nuestro microcosmos. Nuestro microcosmos también es un punto de donde emana una energía, y esféricamente también en los límites de esa esfera vibratoria se forman puntos a través de cruzamientos de líneas vibratorias, y esos puntos son lo que ya habíamos mencionado como el registro karmático, lo que viene siendo el registro del operar de la ley de causa y efecto a través de las distintas existencias. Y retomando esto o contextualizándolo en el tema, que es vibración de energía, entonces, así como en el ser universal, la primera manifestación universal es energía, igual de nuestro microcosmos, la primera manifestación del microcosmos es energía. La última manifestación del universo son las galaxias, los soles, los planetas, los satélites, los puntos de energía solidificada, ya convertida en materia. Y entre comillas pongo materia porque sabemos que la materia no ocupa un lugar del espacio, sigue siendo vibración acumulada, pero sigue siendo vibración porque no es insustancial. La ciencia ya lo demostró. Igual sucede con nosotros también, un punto donde la primera manifestación es de tipo vibratorio, eso lo constituye nuestro microcosmos, y nuestro cuerpo físico es la última manifestación, es la última de las manifestaciones de nosotros. En el universo, todas las galaxias, todos los soles, todos los planetas, todos esos puntos materiales, que son la última manifestación del ser, algún día se van a disolver, están destinados a disolverse, así como nacieron como materia, van a morir como materia, se van a disolver y solamente va a quedar energía. Y la energía se reincorporará en su punto de origen, y con nosotros sucede igual. La última manifestación de nosotros es el cuerpo físico, que así como nace, se disuelve. Más que con nosotros sucede muchas veces, nace y se disuelve muchas veces a través de las reencarnaciones. Esa última parte de manifestación de nuestro ser está naciendo y muriendo sistemáticamente. Ya lo vimos en el tema de reencarnación, no hace mucho lo vimos en el grupo de los jueves, en las charlas que damos los jueves, creo que es el tema 13, si no recuerdo mal. Y bien, regresemos al tema vibración de energía. Al final de cuentas, la materia, siendo la última manifestación del ser, es la parte más ilusoria, mientras que la parte más cercana a la realidad del ser es la energía. Entendamos así la energía y la vibración como la manifestación del ser más cercana al propio ser, porque es la primera que fluye del ser, y por lo tanto es la más real, la más cercana a la realidad. La única realidad absoluta indiscutiblemente es el ser, pero la energía y la vibración es lo más cercano a la realidad que existe. Entonces en el universo todo es energía, todo el universo es un mar de energía viviente, y esa energía es, insisto, lo más cercano a la realidad. Y esa energía es intangible. Bueno, la mayoría de ella es intangible, nuestros ojos no la ven, nuestros sentidos no la perciben, excepto en ciertos rangos. Hay ciertos rangos de energía cuando se convierte ya en energía lumínica o en sonido, ya esa energía ya la alcanzan a percibir nuestros sentidos, el sentido del oído o el sentido de la vista, pero solamente en ciertos rangos. Nuestros sentidos solamente pueden percibir ciertos rangos vibratorios. Si rebasa o es menor a esa frecuencia de ese rango, nuestros sentidos ya no la perciben, pero hay esa energía. Bien, vamos a la primera cita de Hermes Trismegisto. Es un principio universal esta cita, de hecho, es el principio de vibración. Y en esta cita Hermes dice: nada reposa, todo se mueve, todo vibra. Bien, en el universo todo está en movimiento, y ese movimiento es vibratorio.
La ley del continuo movimiento ya lo hemos mencionado mucho, ya sabemos que en el universo no existe ni un solo punto estático en el universo tangible. Todo está en movimiento, no hay nada que esté estático, absolutamente todo está en movimiento, pero aquí Hermes agrega que ese movimiento que mantiene toda la manifestación universal es de tipo vibratorio. No hay ningún movimiento en el universo que no sea vibratorio. Ni uno solo. Todo el movimiento del universo es vibratorio. Bien, vamos a la siguiente cita, que es del Popol Vuh, de la tradición maya. El Popol Vuh dice: todo era invisible, todo estaba inmóvil en el cielo. Entonces vino la palabra, vino aquí de los dominadores, fue dicha por los dominadores, los poderosos del cielo. Hablaron, entonces celebraron consejo, entonces pensaron, se comprendieron, unieron sus palabras, sus sabidurías. Aquí, al hablar de palabras, está hablando de una vibración, de esa energía que estos dominadores, como menciona el Popol Vuh, fue el que dio origen a lo que es esa explosión inicial, ese Big Bang, esa vibración que se generó y que fue generando o emanando de esa gran explosión, como menciona la ciencia, y genera lo que viene siendo la manifestación del cosmos. Esta manifestación, dice Popol Vuh, fue hecha por los poderosos del cielo. Entonces hablaron, o sea, generaron esa vibración, celebraron consejo, entonces pensaron, se comprendieron y unieron sus palabras a sus sabidurías. Estas palabras originales que tiene el Popol Vuh, pues se repiten en todas las tradiciones, como la palabra es creadora, así como en la primera parte del Evangelio de Juan, vemos que mencionan que en el inicio fue la palabra. Bien, ahora, ya hablamos de que todo es energía en el universo. Ahora falta, o a continuación debemos hacer la distinción, debemos discernir los dos órdenes naturales de energía que hay en el universo. Y aquí es donde ya la ciencia no necesariamente entra en ello. Ya a partir de la física cuántica ya se está revisando el tema, pero todavía es difícil. Los libros universales nos hablan de él. No quiero decir que esté yo revelando cosas nuevas más allá de la ciencia, no me estoy jactando de nada de eso, que quede claro. Los libros universales nos hablan de ella, de esa distinción de los dos órdenes naturales de la energía, y estamos obligados a hablar de ello, porque los libros universales así lo exponen. Entonces, hay dos órdenes naturales, dos tipos de energía, tienen que ver con las dos naturalezas de las que tanto hemos hablado, la naturaleza física y la naturaleza original. Y de esos dos órdenes, evidentemente, también tienen origen distinto. La naturaleza física tiene un origen muy distinto al de la naturaleza verdadera. Por un lado, las fuerzas naturales, la energía natural, que en ciertos grados, en ciertos rangos vibratorios, sí es tangible a nuestros ojos y a nuestros oídos, a nuestra piel incluso, al tacto, la energía calórica también la percibe la piel. Esas energías naturales son dinámicas, son energías de movimiento continuo. Toda energía de movimiento continuo es dinámica y es de tipo natural, es de orden natural, es de la naturaleza externa. Y como son energías de movimiento continuo, a toda esa energía le vamos a llamar energía cinética. En la física se le conoce como energía cinética, es decir, fuerza en movimiento. La energía cinética es una energía de fuerza en movimiento continuo. Y por ser energía cinética y por ser energía que está en movimiento, vamos a ver que ahí influye la dualidad, positivo-negativo. En toda la energía natural va a haber siempre los polos positivo y negativo.
no solamente la energía eléctrica, sino en todo tipo de energía. ¿Por qué? Porque desde el momento en que está oscilando, hay un movimiento ascendente y un movimiento descendente, automáticamente positivo y negativo. Y eso no queda solamente para la energía eléctrica, queda para todo tipo de energía natural. Entonces, opera la dualidad, y al haber dos polos, unas fuerzas dependen de otras, coexisten las dos fuerzas, los dos polos, y opera también la relatividad. Y todo ese movimiento continuo, toda esa energía relativa, que está en movimiento constante, se mueve de manera circundante alrededor de su punto de origen, y eso lo hemos mencionado mucho. Todos los movimientos del universo fluyen concéntricamente en todas las galaxias, todas están en un movimiento que gira alrededor de ese punto donde brotó el Big Bang, donde está el origen del universo. Todas fluyen alrededor de ese punto. Es como una especie de esfera formada virtualmente a través de todas las galaxias. Por otro lado está la energía original, la energía del ser. La energía del ser es una energía estática. Y alguien podría decir, energía estática, sí. En el ser, ya lo hemos mencionado, no hay movimiento porque no hay cambio. Como el ser es absoluto y lo es todo, no puede haber cambio, porque si hubiera cambio, entonces estaría cambiando sus cualidades, y desde el momento que cambiarían sus cualidades, eso lo constituiría como un ser incompleto, porque a veces es más y a veces es menos, porque estaría cambiando. Entonces, en el ser no hay movimiento, todo es estático. Incluso ya lo abordamos como tema, abordamos el tema de la estática y el tema de la dinámica. Entonces, la energía del ser es energía estática. Por lo tanto, es una energía que es en sí misma y por sí misma, no depende de nada. Decíamos que la energía de la naturaleza es relativa, porque todas las fuerzas son relacionadas con otras fuerzas. No hay ninguna fuerza que sea en sí misma. Toda fuerza del universo está suspendida y está en correlación con otras fuerzas. Cualquier fuerza tiene una magnitud y una cualidad en relación con otras fuerzas. Mientras que la energía estática del ser es una energía en sí misma y por sí misma. No depende de ninguna otra energía. Es en sí misma. Y como es en sí misma y por sí misma y es estática, a esa energía en la física se le llama energía potencial. Esa es la gran diferencia. La energía de la naturaleza cambiante es energía cinética. La energía del ser es energía potencial. Claro, hay que precisar algo, que en la física se estudia, de hecho, tanto la energía cinética como la energía potencial, y algunos de los aspectos de manejo de la energía potencial que la física establece son hipotéticos, porque la energía potencial no existe en la naturaleza. Y ya la física le llama energía potencial cuando la energía está almacenada y aparentemente estática o relativamente estática. El ejemplo más típico de ello viene siendo la energía del agua almacenada en las presas, en las cortinas de una presa, de las presas. El agua está aparentemente estática en una presa, y en la parte inferior de la cortina hay una compuerta donde el agua sale a toda presión, y esa agua mueve los generadores de energía eléctrica. Entonces, en física se dice que la energía del agua almacenada en las presas es energía potencial. Así se estudia y así se ve en términos pragmáticos, pero en términos reales no es energía potencial, porque el agua tiene moléculas y partículas de átomos que tienen electrones y protones en movimiento. Todo está en movimiento al final de cuentas, pero para fines prácticos se estudia como energía potencial. Sin embargo, ya en la física cuántica ya se tiene que comprender la energía potencial de otra manera.
como una energía verdaderamente estática, de donde emerge la energía dinámica. Otro ejemplo pragmático de la física de energía potencial son los acumuladores de energía estática, electrostática. La energía electrostática acumulada viene siendo otro ejemplo de energía potencial, pero también igual es hipotético, porque aún la energía electrostática está en movimiento. Hay movimiento en la propia energía electrostática. Se llama electrostática porque es electricidad aparentemente estática, pero en realidad lo estático no existe. Para fines pragmáticos, insisto, así se estudia, pero lo pragmático no, perdón, lo estático no existe. Lo estático no existe en términos absolutos. Lo único que sí se puede considerar como energía estática o como energía potencial es el punto de donde surgió el universo, donde emanó el Big Bang. Ahí sí hay energía estática, esa es la verdadera energía estática, y desde ahí sigue emanando energía. O sea, no fue una explosión que se acabó, no. Sigue emanando energía todavía desde ese punto del Big Bang. Igualmente, desde nuestro ser interno, la energía que se irradia en nuestro microcosmos es energía dinámica, pero nuestro ser interior, ese punto de nuestro ser interior es energía potencial, es energía estática. Desde ahí brota. Dicho en otras palabras, el origen de la energía dinámica es la energía potencial. Disculpen los científicos de esa exposición, va a haber quienes nos escuchen y a lo mejor no tengan una orientación tan científica, pero también es importante dar una exposición de este tipo porque hay oídos de todos tipos y hay quienes tienen elementos para poder digerir esta información de este orden de tipo científico. Esto lo tengo que explicar porque, insisto, la ciencia está muy metida en entender esas dos naturalezas, y ya la concepción de la energía estática como energía potencial solamente está en el punto del Big Bang. Todo lo demás es energía dinámica, y eso nos permite distinguir los dos órdenes naturales de energía del universo. Entonces, la energía dinámica, insisto, está en movimiento en todo el universo, y esa energía potencial de la que ya me referí es lo que tiene la naturaleza absoluta. Es incognoscible, hay que entenderlo así. Nuestra mente no puede entender lo estático, no está facultada para entender lo estático, porque además de estático es imperceptible, es energía estática o potencial, y el nombre que le hemos dado a esa energía es la fuente original. Es el término que le hemos dado en el material que nosotros hemos... perdón. Bueno, sí es la fuente original como fuente primigenia. Está presente en todo el universo, surge de ese punto estático, pero como energía sigue siendo estática, la misma fuente original. ¿Por qué digo estática? Aquí hay una aparente contradicción, porque muchas veces hemos dicho que la energía de la fuente original fluye en el universo. ¿Y cómo es eso de que es estática? Lo que sucede es que aquí opera el principio de polaridad. El principio de polaridad que ya vimos en el tomo 1, hace algunas fechas recientes lo vimos también en el grupo de los jueves, en las charlas de los jueves. El principio de polaridad nos dice que los extremos se juntan y se tocan. Cuando una energía tiene una vibración extremadamente elevada, esa vibración extremadamente elevada se convierte en energía estática. Es decir, la frecuencia vibratoria, cuando es extremadamente alta, termina convirtiéndose en estática. Es un fenómeno parecido al que sucede con la luz, porque la luz o mejor dicho, viajando a la velocidad de la luz, cualquier objeto que viaja a la velocidad de la luz, en primer lugar, se desintegra en la forma, desaparece el mundo de las formas, a la velocidad de la luz desaparece la forma,
desaparece la dimensión y desaparece el tiempo. El tiempo desaparece a la velocidad. Igualmente sucede con la energía a una frecuencia vibratoria demasiado elevada, también se convierte en estática. Eso es por principio de polaridad, y la fuente original viene siendo una energía estática presente en todo el universo, que es la emanación inmediata y directa del punto o del ser original de donde surge todo el universo. Bien, vamos a la siguiente cita. La siguiente cita es del Evangelio de los Esenios, donde Jesús de Nazaret hace una maravillosa distinción de esos dos tipos de energía, y esta cita entra en consonancia con la que hace unos minutos leyó Juan Carlos del Popol Vuh de los mayas, en la que, si ustedes recuerdan, cuando la leyó Juan Carlos decía, todo era invisible, todo estaba inmóvil en el cielo, entonces vino la palabra. Esa primera línea de esa cita, todo estaba inmóvil en el cielo, entonces vino la palabra, está hablando del Big Bang. Todo estaba inmóvil en el cielo. ¿Inmóvil qué es? Energía estática. Y así, en estos términos escritos, los mayas nos hablan de los dos órdenes naturales de la energía. Cuando dice todo inmóvil en el cielo, está hablando de esa energía estática potencial antes de que surgiera el movimiento. Y después dice, entonces vino la palabra. ¿Qué es la palabra? La palabra ya es la energía vibratoria dinámica en movimiento que surge de la estática de la que están hablando, de la que hablan los mayas en el Popol Vuh. Entonces ya ahí establece esa distinción de las dos órdenes naturales de energía, y en la siguiente cita Jesús de Nazaret también establece la distinción de esos dos órdenes vibratorios. Viene inciso en el Evangelio de los Esenios. Este Evangelio lo he comentado en otras ocasiones, lo vuelvo a reiterar porque es importante saberlo. El documento original, los papiros originales de ese Evangelio están resguardados en la Biblioteca del Vaticano. A principios del siglo XX, un investigador francés los encontró, le pide permiso a Juan XXIII para publicarlos, le otorga el permiso y se publican. Afortunadamente hubo un permiso para publicarlos. Evidentemente, si están en la Biblioteca del Vaticano y son genuinos los evangelios, debieron de haber pasado por manos de Constantino, pero no quiso meterlos a la Biblia. Razones que él tuvo y que se respetan, pero los evangelios son genuinos. Y en este evangelio Jesús de Nazaret habla sobre esa distinción de una manera muy interesante. La cita dice así: en verdad que todo debe nacer de nuevo del sol y de la verdad, pues su cuerpo se baña de la luz del sol de la madre terrenal, y su espíritu se baña en la luz del sol de la verdad del Padre Celestial. Una distinción muy clara de las dos naturalezas, de los dos órdenes de energía vibratoria. En primer lugar, habla de dos tipos de luz. La luz es energía. Incluso lo hemos mencionado en otras charlas, la naturaleza de la luz es la naturaleza del ser, la cualidad, y no vamos a detenernos ahorita en replantearlo, nos llevaría mucho tiempo, pero la cualidad de la naturaleza de la luz es la misma cualidad que se le atribuye al ser universal. Y habla del cuerpo y del espíritu en esta cita de Jesús de Nazaret. Nos dice que el cuerpo es la forma, el cuerpo es la manifestación, y el espíritu es el origen. El espíritu es el origen de las cosas y el cuerpo es la manifestación del espíritu. Bien, nos dice, el cuerpo se baña en la luz del sol de la madre terrenal. Hablando de luz y hablando de un sol, el sol es nuestra fuente fundamental de energía para el planeta. El 99.9999999% de la energía que fluye en este planeta viene del sol. Energía química, energía
calórica, energía lumínica, energía en todos los órdenes. Todo el carbón mineral, todo el petróleo, toda la energía que hay en el planeta no existiría si no fuera por el Sol. Del Sol viene toda esa energía. El origen de toda la energía del planeta viene del Sol. Y cuando dice el cuerpo se baña en la luz del Sol de la madre terrenal, está hablando de una energía que es para el cuerpo, que está en las formas, por lo tanto su orden natural es para el mundo de las formas. Y por el otro lado dice, el espíritu se baña en la luz del sol de la verdad del Padre Celestial. El origen es la energía del origen. Entonces está haciendo una distinción aquí Jesús de Nazaret exquisita y extraordinaria de los dos órdenes de energía, dos órdenes de luz. No emplea la palabra energía Jesús, pero emplea la palabra luz. La luz es energía y está hablando de dos órdenes de luz. Una para el cuerpo que está en las formas y otra para el espíritu que está en la no forma y la ubica desde el origen del Padre, desde el origen de todo. Entonces, una energía que es la emanación inmediata del origen y la otra energía que es la que fluye en las necesidades de las formas, de los cuerpos, de nuestro cuerpo biológico, que es nuestro caso particular. Las dos energías emanan del Sol, las dos se las atribuye el Sol. Una energía, el Sol la transmite y la genera, el Sol la genera, que es la energía natural, y la genera y no la transmite a través de energía lumínica y energía calórica. Luz y calor, las dos son energía natural, que son la que alimenta nuestros cuerpos. Pero habla de otra energía que también fluye por el Sol, esa no la genera el Sol, pero viene desde el origen fundamental que es el Padre. Es decir, desde el punto donde va el universo, desde el Big Bang. Entonces ya está hablando de esa otra energía, una distinción plena de los dos órdenes de naturaleza en los dos órdenes de energía. Bien, vamos a la siguiente cita, que es del Evangelio de Judas, también viene del cristianismo, por supuesto, también de palabras de Jesús de Nazaret. Quien me envió aquí con ustedes, Él es la verdad. Yo les digo a ustedes, hermanos, que la verdad y la palabra son la misma cosa. Pero es más fácil conocer la palabra que conocer la verdad. La palabra se oye y parte de ella se comprende, mas la verdad no se puede oír, ni se puede ver, porque es la luz que ilumina nuestro espíritu. En ella está la verdad. Yo les enseño la palabra, mas mi Padre les enseña a conocer la luz, porque Él es la verdad. Bien, aquí Jesús de Nazaret, en este Evangelio de Judas, es muy revelador esta parte en la cual nos enseña cómo es que tiene que transformar la verdad a través de la energía, a través de la vibración, que es la palabra. Él, para poder expresar lo que era la verdad del Padre, que se manifestaba el Cristo en él, tuvo que utilizar la palabra, tuvo que utilizar la vibración. Todas estas, es por eso que esta vibración queda presente, es una vibración de alguna manera que se ha ido retroalimentando y ha provocado sinergia por toda la gente que ha estado escuchando estos versos, estos evangelios, la enseñanza universal, y es por eso que mucha gente que busca algo en la Biblia, en cualquier parte que abra la Biblia, va a encontrar algo que le llene, algo que le dé una plenitud, porque es una vibración que ha ido pasando entre todas las personas que han leído y se han inspirado espiritualmente en todo lo que es esa palabra, que es la vibración que genera el Cristo. Aquí, lo que se me hace también interesante, y que lo mencionaba David, aquí habla, la verdad no se puede oír, o sea, la verdad es como la luz, que la luz es invisible, que es, de hecho la ciencia menciona que la luz es invisible. Vemos los efectos de la luz, pero la luz en realidad es invisible. Y dice que la luz que ilumina nuestro espíritu. Entonces esa energía que es invisible, que no se puede ver, que no tiene intangibilidad en esta tercera dimensión, ni en la cuarta ni en la quinta, porque en realidad
lo que vemos es la manifestación de lo que la luz produce. Y lo que hace el Cristo es bajar esa energía en una vibración que es la palabra. Aquí, al final, remata a Jesús diciendo que Él enseña por medio de la palabra, mas sin embargo el Padre, que es la energía del ser, que es el que puede dar a conocer la luz, que es la verdad. La conexión que nosotros hacemos a través de la palabra, de la vibración, hace que esa manifestación del ser se presente en nuestro corazón, en nuestro conocimiento interior, y genere eso lo que llama Jesucristo, conocer la luz, porque Él es la verdad. La siguiente cita también del cristianismo, son 3 citas consecutivas del cristianismo donde Jesús de Nazaret establece esa distinción de los 2 órdenes naturales de energía. Y esta es muy breve y muy conocida, es del Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versículo 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. El pan es la energía natural, es la energía que le da sustento al cuerpo biológico. Es la energía para el cuerpo, la energía para el mundo de las formas. El pan está hecho de trigo y el trigo nunca germinaría si no fueras con luz solar. El trigo es energía solar. Y no nomás el trigo, todos los alimentos que consumimos en este mundo son energía solar concentrada en distintas formas de manifestación. Pero todos los alimentos que consumimos son energía solar. Pero energía solar del orden natural externo, dialéctico, energía en movimiento, energía cinética, energía que está en movimiento. Entonces, el pan al que se refiere Jesús en la cita es la energía dinámica externa para nuestros cuerpos, y después la distingue. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ya la palabra se está refiriendo a esa fuente original, a esa energía estática, esa energía potencial del origen mismo. Ahora, particularicemos nuevamente con la energía de este orden natural. Siempre que 2 objetos chocan, se golpean, percuten, van a producir una energía. Esa energía, la manera más sencilla o inmediata de percibirla, la energía que liberan dos cuerpos cuando golpean, la perciben en primera instancia nuestros oídos, porque la vibración que se genera con ese golpe es vibración sonora. Nuestros oídos la perciben y nuestros oídos se percatan de que dos cuerpos colisionaron. Bien. Una manera visual de ver esa energía es si una piedra la arrojamos sobre el espejo de agua, sobre un espejo de agua, vamos a ver que se va a formar una onda vibratoria circular, y van a ser muchos círculos, muchos círculos, que se van a ir alejando hasta que llegue el momento en que se disuelve esa energía, esa vibración. Si a todos esos círculos que se forman al caer la piedra les tomamos una fotografía, y esa fotografía le hacemos un corte tangencial, vamos a ver que esos círculos formaron una energía vibratoria de esta manera, oscilante. Esa energía vibratoria matemáticamente se le llama energía senoidal o vibración de tipo senoidal. Se le llama senoidal porque una de las funciones trigonométricas, que es el seno, si se grafica el comportamiento de esa función trigonométrica,
forma precisamente ese tipo de curva. Por eso se le llama energía senoidal. Bien, pues esa característica de energía es la que existe en todo el universo. En el universo todo se mueve en círculos y los círculos generan energía que se grafica de esta manera. La energía eléctrica, por ejemplo, es senoidal. La energía eléctrica que recibimos en nuestros hogares se produce a través de generadores que son turbinas que están girando. Esas turbinas pueden ser movidas por un chorro de agua, si se trata de una presa hidroeléctrica, o por un motor de combustión interna, si se trata de una planta termoeléctrica, para mover esos motores que queman carbón. Y siempre que se genera electricidad, la que recibimos en nuestros hogares, se genera a partir de turbinas que están girando. Esas turbinas que están girando, esos motores, o esos generadores, mejor dicho, que están siempre girando, esos giros, a la hora de emanar o de enviar la energía eléctrica, se va en forma senoidal. ¿Y por qué menciono esto? Porque en el universo todo está girando. No hay ni un solo movimiento en el universo que no sea en círculo, que no se gira todo. El movimiento rectilíneo en el universo no existe. No existe. Si nosotros impulsáramos una nave espacial en línea recta hacia el universo, de momento podríamos ver que se está moviendo en línea recta, pero aparentemente va en línea recta porque inmediatamente, por la fuerza gravitacional de todos los demás cuerpos suspendidos en el universo, por la influencia de todas las fuerzas relativas de todos los cuerpos suspendidos, ese objeto, inmediatamente, esa trayectoria recta, inmediatamente se convierte en curva, por influencia de todos los movimientos suspendidos por la fuerza gravitatoria. Pues cualquier cuerpo que se impulse en línea recta en el universo, insisto, inmediatamente empieza a hacer un movimiento curvilíneo, porque el movimiento recto no existe. Todo está girando en el universo, todo, no hay nada que se escape, es una ley universal. Y como todo está girando, automáticamente la fuerza vibratoria también está oscilando de manera senoidal. Entonces, es otra manera, insisto, de entender cómo es la vibración del universo. Todo es así. No hay nada que escape a ese tipo de vibración. La siguiente cita viene de un libro de Jámblico sobre la vida pitagórica, sobre el trabajo que Pitágoras nos legó para la humanidad. Pitágoras consideraba que la música contribuía en gran medida a la salud. Sentaba en el centro una persona que tocase la lira, mientras que en el círculo se sentaban los que eran capaces de cantar. En otros momentos ellos utilizaban la musicoterapia, también danzaban. Bien, aquí Pitágoras nos habla desde hace 2700 años aproximadamente, a través de Jámblico, esta cita, de cómo se utilizaba ya la vibración para curar. Hoy en día, tanto la musicoterapia, delfinoterapia y todos los tipos de vibración que se generan a través de la medicina, que sirven para modificar y armonizar lo que viene siendo el cuerpo del ser humano. Y no solamente el cuerpo, también la parte energética del ser humano, o sea, el cuerpo etérico, el cuerpo astral y el cuerpo mental. Aquí Pitágoras, desde entonces, que fue el maestro de la música, inclusive porque fue el que generó todo lo que viene siendo, por medio de las notas musicales, fue el que diseñó lo que viene siendo la escala musical de 7 notas, y no solamente, bueno, es que Pitágoras no solamente contribuyó a la parte vibratoria, sino a la matemática, a la filosofía, etcétera, ¿no? Y esta parte de la música se tenía un poco vedado porque pensaban que las notas habían sido generadas en el Renacimiento, y no, o sea, desde
desde que apareció lo que viene siendo la vida pitagórica de Jan Pico, se menciona que Pitágoras comenzó a generar este tipo de vibración a través de la música. Bien, insistí hace unos minutos en el tipo de vibración que se genera, o más bien la naturaleza de la vibración que fluye por todo el universo. Fui muy reiterativo. La única realidad del universo es la vibración. Todo lo demás son puras configuraciones transitorias. La materia son configuraciones transitorias, y si la materia son configuraciones transitorias, pues ¿qué podemos esperar de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestras ideas, de nuestros rollos mundanos? Pues todos son puras configuraciones vibratorias que aparecen y desaparecen. Entonces, la única realidad del universo pues, es la vibración. No existe otra realidad más que esa. Y insistí en que toda la vibración es oscilatoria, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Alguien de momento podría preguntarse, bueno, ¿y qué importancia tiene el ser conscientes de que la única realidad del universo es vibratorio y que de acuerdo al orden vibratorio todo está subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando? ¿En qué lo puedo aplicar en mi vida eso? ¿Qué me dice eso? ¿Qué me enseña eso? Pues cosas muy importantes. Que un hombre simplista, un hombre que no comprende y que no entiende cómo se comporta la naturaleza, con toda hilaridad puede creer que si gana dinero, lo va a ganar para siempre. Puede pensar que si alguien está gozando de una circunstancia, la va a gozar para siempre. O que si alguien de momento ama, ese amor va a ser para siempre. Y pues nos vamos a llevar sorpresas si descubrimos, y si, más bien si comprendemos el comportamiento del orden natural, el comportamiento de la evolución. Nada es para siempre y todo está oscilando. Donde hay amor, después hay odio. Donde hay abundancia, después hay escasez. Donde hay placer, después hay dolor. Pero los humanos, como no comprendemos que esto es un orden natural, nos resistimos. Deseamos el placer y nos resistimos al dolor. Deseamos abundancia y nos resistimos a la escasez. Deseamos la ganancia y rechazamos la pérdida. Cuando alguien ya goza de cierta sabiduría, esto que les estoy hablando es una ley universal, es la ley de oscilación, la ley de vibración. Y cuando alguien ya comprende la ley universal, la naturaleza ya no lo toma de sorpresa. Ya sabe que la naturaleza así se comporta. Y al saber que la naturaleza así se comporta, y al saber que no le va a tomar de sorpresa nada de esto, entonces tiene capacidad para aceptarlo. Y al tener capacidad para aceptarlo, tiene toda la posibilidad de liberarse, de ser un hombre libre, de liberar la conciencia misma. Cuando alguien desconoce la ley universal, automáticamente va a rechazar lo que no deseaba, lo que no le convenía, lo que no esperaba, lo va a rechazar. Y al rechazarlo, va a entrar en estados de contraposición hacia la naturaleza, y eso le va a provocar enfermedades, desgaste energético, pérdida incluso de lucidez, mucha pérdida de lucidez. Por eso es importantísimo conocer esto. Y el tema de hoy, que es vibración y energía, nos remite a todo esto. Nos remite a entender que todo es ondulante, que todo sube y baja. Y que lo mejor que podemos hacer nosotros es no oponer resistencia a lo que la naturaleza hace por su propia naturaleza. Cada vez que nos oponemos, vamos a perder. Y cada vez que aceptamos, vamos a ganar.
¿qué es lo que vamos a ganar? Muchísimas cosas. Porque para empezar, no es un tema de hoy. Este tema es tan delicado que lo dejamos hasta los últimos del tomo 4, el tema de la caída. Precisamente el hombre cayó por esta razón, por oponerse a la naturaleza. El hombre o los microcosmos, nuestros microcosmos, se involucran con la naturaleza solo para observarla, pero por torpes no nos conformamos con observarla y quisimos experimentarla desde adentro de la materia, nos metimos en cuerpos animales y una vez introducidos en cuerpos animales, perdimos lucidez de muchas cosas, entre ellas nuestro origen, y al ya no poder liberarnos de esa intromisión hacia la materia, ahora estamos en estados en que deseamos lo que nos conviene de la naturaleza y rechazamos y nos resistimos hacia lo que no nos conviene de la naturaleza. Y eso es lo que nos tiene cristalizados en este mundo. Es lo que nos ha dado ese estado de cristalización en este mundo. El rechazo y la resistencia a aspectos que son inevitables en la naturaleza. Y precisamente la cristalización o la densificación de esos estados de rechazo o resistencia al fluido de la naturaleza es lo que se conoce como demonios. El problema es que la palabra demonio la tenemos mistificada a través de las religiones y creemos que el demonio es un chamuco que por ahí se aparece y nos dice y nos asusta. Eso no es el demonio, eso es una personificación mitológica y moral del demonio. O sea, el demonio no es más que las fuerzas densificadas producto de una resistencia hacia el fluido natural de las cosas, hacia las fuerzas naturales. Entonces, esa resistencia es la que provoca los demonios o deimones, y esas fuerzas se erigieron a través de la mitología de la soberbia, cuando estando en la naturaleza, entidades, en lugar de comprender que las fuerzas de la naturaleza son relativas, quizá por un ilusorio recuerdo de su origen, pretendieron ser una fuerza en sí misma y por sí misma. Es decir, entidades quisieron ser una luz por sí misma, una energía por sí misma, y eso provocó la cristalización más fuerte en el mundo de la materia. Eso está mitificado en ese mito escrito en la Biblia del Antiguo Testamento sobre el arcángel Luzbel, y se dice que se separó de Dios, se separó del orden de Dios, porque quiso ser la luz en sí misma. Él dijo, es que yo soy la luz y yo soy mi propia luz en mí mismo y por mí mismo. No entendió que la luz de la naturaleza es relativa. No hubo un error, hubo una no distinción entre la luz estática y potencial, de la energía potencial del ser, de la luz de la energía dinámica de la naturaleza. Al perderse esa distinción de esos dos órdenes naturales de energía, Luzbel, como entidad independiente a Dios, quiso ser la luz en sí mismo y por sí mismo. Es decir, estando metido en la energía dinámica, en la energía cinética, pretendió ser por sí mismo energía estática o energía potencial. Al final de cuentas, esa explicación científica que di al principio nos viene a engranar con esa mitología de Luzbel. Claro, no nos quedemos con la mitología, entendamos el fenómeno natural. Y esa pretensión de querer ser la energía por sí misma provocó densificaciones de energía dinámica, energía cinética forzada a convertirse en energía estática. O sea,
es una manera, palabras que trato de ponerle para poder entender ese fenómeno de la caída. Es decir, energía que por naturaleza es dinámica, se forzó a pretender convertirla en estática. Y ese forzamiento provoca esas cristalizaciones. Y esas cristalizaciones son los demonios. Es el demonio, pero el demonio no es una entidad que nos asusta porque nos dijo, aquí estoy. No, el demonio son fuerzas naturales cristalizadas, dije lo contrario, perdón, cristalizadas, fuerzas cristalizadas, densificadas, precisamente por oposición al curso dinámico de la energía natural. Bien, no sé si aquí creo que ya hay una pregunta o un comentario, lo escuchamos. ¿Es que la línea recta no está en el universo? El movimiento recto, sí. En el cuarto camino, la ley del octavo dice que todo lo que empieza pues a hacer curva, todo hace curva. Y acaba haciendo todo lo contrario. Hacer círculo, sí. Y es la ley del octavo que demuestra que eso lo demuestra, pues, que no existe la... Sí, no existe el movimiento recto, no existe. Pero los hombres, inocentemente, al no conocer la ley universal, por eso, al no entender que el movimiento rectilíneo no existe, creemos que cuando gozamos, vamos a gozar para siempre, que cuando tenemos prosperidad, esa prosperidad va a ser para siempre, o también que cuando sufrimos, vamos a sufrir para siempre, y eso no existe. El sufrimiento es un movimiento oscilatorio descendente que después vuelve a subir, se convierte en felicidad. Entonces es movimiento continuo, es cambio continuo. Sí. De la misma ley contaba desde el absoluto hasta pues el día que la luna, pues, como lo dice ahí, pues el cuarto camino, que ahí pues que se conectarse pues a las escalas planetarias, solamente así vamos a comprendernos. Sí. Bien, vamos a una siguiente cita. Esta cita es de Hermes Trismegisto. Esta cita aplica al orden existencial. Es muy breve y dice así: para que cambiemos una cualidad, debemos cambiar la vibración. Muy válida, porque en el universo todo es vibración. Y las cualidades de los estados vibratorios dependen de las cualidades manifestadas en las formas. Entonces aquí con esta cita nos dice que si cambiamos una cualidad vibratoria, antes de las formas, hasta las mismas manifestaciones de las formas cambian. ¿Por qué? Porque las formas se originan en vibración, en fluidos vibratorios. Tiene toda validez. Nada más aquí hay que aclarar algo y hay que precisar algo muy, muy importante. No debemos detenernos en esta ley. Porque hay muchas personas que se obsesionan en decir, quiero cambiar mi destino, quiero cambiar mi circunstancia, ahora quiero prosperidad, ahora quiero producir y tener riqueza y tener felicidad y tener muchas cosas de este mundo. Entonces voy a meditar para cambiar mi vibración y me voy a ir bien en este mundo. Esto es válido, es cierto. Pero si nos quedamos aquí, si nos quedamos con esto, nos quedamos en algo muy superficial. Porque si nosotros buscamos cambiar nuestras actuales condiciones de vida a través de estados vibratorios, que insisto, sí es válido y es cierto, lo único que vamos a conseguir es cambiar nuestro sueño. Porque nuestra vida externa es un sueño. Entonces, está bien, medité, vibro en otra sintonía, generé condiciones nuevas, la vida ya me está sonriendo mejor. Pero ¿qué conseguimos? Realmente no estamos consiguiendo nada fundamental. Porque lo único que estamos haciendo es que un sueño que no era muy agradable,
a lo mejor de repente lo modificamos en un sueño un poquito más agradable, porque todo lo que estamos viviendo en el plano externo es ilusorio. Un verdadero buscador trata de ir más allá de eso. Un verdadero buscador no se queda en la intención de cambiar las circunstancias en el mundo de las formas. Un legítimo buscador trata de liberarse del mundo de las formas, salirse del mundo de las formas, porque este mundo de las formas no es nuestro origen y tampoco es nuestro destino. Estamos aquí transitoriamente y muy probablemente accidentalmente. Es probable que sea accidental nuestra estancia aquí. Este no es nuestro destino y tampoco es nuestro origen. Entonces, en la verdadera búsqueda, tratamos de liberarnos de este plano, no de modificar este plano de vida. Claro, es válido. Tampoco lo vamos a reprochar, ni lo vamos a satanizar, ni lo vamos a menospreciar. Si alguien quiere modificar su estado de vida, está bien, es válido. Pero entenderlo como algo transitorio. Bien, como algo que momentáneamente puede mejorar mi zona de confort para que desde esa zona de confort pueda desplegarme de una manera más lúcida o en mejores condiciones para una búsqueda más profunda y más legítima. ¿A cuál me refiero? A liberarnos de ese plano de vida, a sustraernos de este plano de manifestación de las formas donde no hay felicidad sin sufrimiento, y donde no hay sufrimiento sin felicidad, donde todo está oscilando, donde todo se está moviendo y donde tenemos que estar experimentando los dos lados de la moneda continuamente. Al final de cuentas también, ¿qué nos ganamos con modificar nuestra circunstancia y hacerla más placentera si de todos modos la naturaleza por ley nos dice que al rato vamos a experimentar lo otro? Aunque no queramos, lo tenemos que experimentar lo otro. Y por muy bonita y por muy sólida que sean nuestras construcciones placenteras, pues la vida nos da la vuelta al círculo y nos manda del otro lado. ¿Alguien iba a comentar algo ahora? Sí, escuchamos. David, quería comentar que a veces nos empecinamos a buscar bienes materiales y pues está padre, ¿no? Se divierte uno y la felicidad y todo. Pero a veces no necesariamente tienes que ir a perseguir nuevos bienes materiales, nada más con que veas lo que ya tienes desde otra óptica. Sí. Ahora, sin rechazarlo, se vale perseguir los bienes materiales, pero siempre y cuando no perdamos de vista, este no es el fin, este no es el fin en sí mismo, no es el fin en sí mismo, no es el propósito fundamental, es algo transitorio, pero eso sí, cuidado. Si en el ejercicio de la búsqueda de bienes materiales nos identificamos con los bienes materiales y cometemos el error de sentirlos como si fuera el fin último, entonces sí, detrás de esa conquista se nos va a venir dolor. Porque así es la naturaleza, y no es una amenaza de nadie, así es la naturaleza. Y eso sucede inevitablemente cuando alguien convierte a los fines externos como si fueran los fines en sí mismos, como si fueran los fines fundamentales. Bien, ¿algo más? Si no, seguimos con la siguiente cita, que es de Blavatsky. La luz del Maestro 1, la luz áurea e inextinguible del Espíritu, lanza desde el principio mismos refulgentes rayos sobre el discípulo. Sus rayos pasan a través de las densas y oscuras nubes de la materia. Aquí Elena Pretoriana Blavatsky nos habla de la forma en cómo nos llega la información del Padre, del Espíritu, de la fraternidad universal, etc., que es de manera impersonal. La luz del Maestro 1, que es el ser, la luz áurea e indistinguible del Espíritu, lanza desde el principio, como dice el mismo, refulgentes rayos sobre el discípulo. El discípulo no puede recibir mejor ayuda que ese apoyo y esa energía que llega de una manera impersonal. Aquí Elena Pretoriana Blavatsky habla de esa vibración y de esa energía que recibe el discípulo. Pasaremos a otros temas en los cuales comenzaremos a ver cómo hay desvío a veces en la enseñanza universal, que mucha gente
piensa que el maestro tiene que decirte cómo hacer las cosas, tiene que tomarte de la mano, etcétera, ¿no? El verdadero maestro trabaja de una manera completa y totalmente impersonal. Bien, la siguiente cita es de Krishnamurti y ya nos habla también de las dos energías, pero aquí particulariza en algo muy importante de la energía natural. No debemos menospreciarla porque la necesitamos. La energía del orden natural nos mantiene vivos biológicamente y nuestra capacidad cognitiva también se mantiene en la lucidez que le corresponde de acuerdo con el tipo de energía natural que es alimentada en nuestra propia mente, nuestro cuerpo mental, nuestro centro mental. Entonces, no hay que menospreciarla, aun cuando sea de orden natural, aun cuando sea transitoria, dinámica, fluye, engañosa, porque ofrece siempre dos caras, etcétera, la necesitamos. Y Krishnamurti en esta cita nos dice, para que uno encuentre la verdad, es necesaria una abundante energía, se refiere a la energía natural. Y esta energía se disipa a través del conflicto que se origina con la represión, la conformidad, la compulsión. Pero el deseo también genera contradicción, lo que ocasiona de nuevo que la energía se disipe. Es decir, todo lo que nos ocasiona desgaste emocional y mental, y que lamentablemente casi todo es en vano, provoca pérdida de energía. Y toda esa pérdida de energía, insisto, se disipa por el centro mental y el centro emocional, pero más todavía por el centro emocional. Entonces, toda esa energía que se disipa, esa energía que estamos perdiendo, que si la contuviéramos de manera inteligente, nos serviría para tener mucho más lucidez cognitiva y nos permitiría entender mejor a la naturaleza y nos permitiría comprender mejor sus propias leyes naturales, que son las leyes universales, y nos permitiría sustraernos de ellas, respetarlas, pero sustraernos de ellas, ya no estar expuestos emocionalmente con el flujo de las propias leyes universales. Pero para poder tener esa lucidez que nos permita comprender ello, incluso una lucidez que nos permita ir más allá de los estados ilusorios, necesitamos esta energía natural. Por eso hay que cuidarla, hay que conservarla, hay que mantener equilibrado nuestro centro emocional y algo importante, hay que respetar profundamente el medio de acopio de esa energía. ¿Cuál es el medio de acopio de esa energía? Los alimentos, todos nuestros alimentos. La calidad de lo que comemos nos va a dar la calidad de nuestros pensamientos. La calidad de lo que oímos. Alguien aquí en Guadalajara agrega la calidad de lo que oímos, de lo que escuchamos. Bueno, es que lo que escuchamos también es un alimento. Ya hace unos momentos Juan Carlos leyó una cita donde Pitágoras se establece como el padre de la musicoterapia. La musicoterapia es energía. Si escuchamos buena música, nos alimentamos de fluidos vibratorios muy equilibrados. Y esa energía que alimenta nuestros cuerpos sutiles. Si escuchamos música basura, porque así como hay comida chatarra, también hay música chatarra, y que desgraciadamente es la que más se expone en las radiodifusoras. Si escuchamos música chatarra, pues es como si estuviéramos comiendo comida chatarra, pues es lo mismo. Entonces, la calidad de los alimentos que nosotros digerimos va a determinar también la calidad de nuestros pensamientos, nuestra capacidad cognitiva, pero además de esa calidad de lo que recibimos, también hay que ser muy cuidadosos de que no se nos cubre esa energía. Hay muchas personas que por falta de comprensión, por ignorancia, por no comprender, por no conocer cómo se comporta la naturaleza,
se resisten a lo que sucede en la vida natural y esa resistencia es la que provoca todos los despliegues emocionales que provocan ese derroche de energía. Y ese derroche de energía se convierte en un círculo vicioso, porque derrochan la energía y su lucidez mental baja. Al bajar la lucidez mental, automáticamente las emociones se desbordan más y derrocha más, y sí, entra en un círculo vicioso. Y hay quienes, muchas personas, mueren producto de esos círculos viciosos. Muchísimas personas mueren de esto. Terminan muriendo de inanición, literalmente de inanición, por puros derroches emocionales. Y todo es pura ignorancia. No conocer las leyes universales, no comprender cómo se comporta la naturaleza. Y lo más fundamental, no comprender que nosotros no somos de aquí. Que nosotros, nuestro ser verdadero, no es de esta naturaleza. Y esa falta de comprensión nos pone a la deriva, nos expone a muchísimos problemas. Escuchamos, sí. Bueno, sí, aquí hay una pregunta. El deseo también genera contradicción. El deseo de sexo, pero el deseo por ejemplo, de música. Cualquier deseo. Por ejemplo, de música. Si el ser es inherente a la vibración, entonces la va a soplar. Si la desea, pues va a ser un placer para él. Porque es inherente a la vibración. Cualquier deseo genera contradicción. Porque cualquier deseo está en la dualidad deseo y rechazo. Aún cuando estemos deseando el alimento más puro, aún cuando deseemos escuchar la música más exquisita, aún cuando deseemos lo más refinado de este mundo, es deseo. Alimentarnos, un sabio no se alimenta por deseo, se alimenta por cubrir un requerimiento de una necesidad biológica, pero no por un deseo. Entonces el deseo en cualquier orden produce contradicción, porque con el deseo nos metemos a la dualidad deseo-rechazo, y esa dualidad de deseo-rechazo es a la contradicción que se refiere Krishnamurti, y entrar en ese vaivén de cualquier dualidad produce pérdida de energía. Siempre va a haber pérdida de energía. Sí, otra intervención más, escuchamos. Del alimento, en el cuarto camino habla de las tres clases de alimento, que es el alimento físico, el aire y las impresiones. Que las impresiones ya va a ser el alimento más importante de eso. Si eso ya es mi labor o derroche de energía, ya tener el recuerdo así, ¿no? Por eso, en ese momento hablaba de los distintos tipos de alimento, no nomás el físico. De hecho, esto es un tema, esto nos remite a un tema que vamos a abordar en el tomo 4. Lo dejamos al final porque nos va, al hablar de alimentación, vamos a hablar de muchas cosas que de momento no nos van a gustar. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a alimentarnos de tanta chatarra y somos tan adictos a comer porquerías, a comer tantas cosas inconvenientes, que de repente abordar el tema de alimentación sin tener elementos para poder comprenderlo nos provocaría un rechazo. Si el tema de alimentación lo abordáramos en el tomo 1 entre los primeros temas, estoy seguro que muchos de ustedes ya no regresarían, o que muchos de los que nos escuchan en la red tampoco nos volverían a sintonizar. Por eso preferimos hablar de la alimentación ya entre los últimos temas, para que tengamos elementos más claros para que nos permitan comprender mejor el tema. Y si de alguna manera buscamos cambiar nuestras condiciones de vida a través de la alimentación, que sea por algo consciente y no por una receta de cocina de un tema que se abordó en algún lugar y que nos dijeron cosas interesantes. Tiene que ser algo consentido, algo que nos nazca desde adentro. Ahora, siguiendo con los alimentos, pues el alimento más fundamental de todos es la fuente original. Y la fuente original es la energía que viene del fluido fundamental del universo, que es un alimento vivo, es una energía viva.
es una fuente viva, es vida, es vida. Es lo que nos induce a lo que Jesús de Nazaret nos insiste en el sentido de conocer la verdadera vida. Y esa verdadera vida de la que nos habla Jesús tiene que ver con esa fuente original. Es una fuerza viva, que el sol no la transmite, pero no como generador, sino como motor. Eso lo vamos a abundar mucho el próximo jueves, en un par de días, si nos sintonizan o si nos acompañan aquí en Guadalajara. Vamos a abundar en ese tema que es sobre la fuente original. Y esa energía viva va más allá de nuestros sentidos y es accesible a cualquier hombre que definitivamente se sustrae de los estados ilusorios y logra estados de no identificación. Es decir, que logra no identificarse con la existencia. Porque igualmente podemos asimilar esa energía fundamental del sol, pero si seguimos identificados con la existencia, esa energía se nos va a disipar. Así como llega, se va. Entonces, no vamos a lograr mantenernos presentes en esa energía mientras nos mantengamos en la ilusión de la existencia y en identificación con la existencia. Definitivamente esa energía se nos escapará. Bien, vamos a la siguiente cita que viene del libro de la Pistis Sofía, que es el Evangelio de Valentino, que para los gnósticos cristianos era el libro más fundamental y definitivamente el más exquisito. Sí. Señor, si tú quitas de ti esa luz deslumbrante, podremos seguir aquí. De otro modo, nuestros ojos cegarán, y por esa luz nosotros y el mundo entero estamos turbados. Y Jesús hizo desaparecer aquella luz, y los discípulos tranquilizados fueron hacia él. Bien, de una manera literal, si leemos la cita, pues vemos como un fenómeno paranormal, que la gente, que los discípulos estaban viendo esa luz, y como si fuera un evento fortuito. Pero si lo vemos a la luz de lo que estamos tomando ahora, que es la vibración y la energía, y de una manera simbólica, podemos ver a través de las citas que hemos leído que la luz de la verdad es demasiado fuerte y no se puede experimentar, como comentaba Jesús al principio de las citas. Y esa luz de la verdad es bastante fuerte y avasalladora para cualquier persona, para en este caso los discípulos. Él tuvo, como Jesús de Nazaret, ser una subestación de esa energía del Padre y transformarla en lo que viene siendo la palabra, que es como mencionan las primeras citas, que es la vibración. Y es por eso que Jesús comenzó a hablarles en parábolas. Y por eso que en esta cita dice, Jesús hizo desaparecer aquella luz, o sea, la verdad la convirtió en lo que viene siendo esa vibración que es la palabra, y Jesús les habló en parábolas. La siguiente cita también viene del cristianismo, ahora esta del Evangelio de Judas, que aclaro que esta cita también aparece en los evangelios canónicos de una manera casi idéntica. Jesús dice lo siguiente en esa cita: solo nos pertenece, por herencia de mi Padre, la luz que les doy con mi palabra. Por eso he dicho que la tierra y los cielos pasarán, mas mi palabra no pasará. La palabra me la ha dado mi Padre para que ella lleve luz que a ustedes les falta y puedan ser uno conmigo y yo seré uno con mi Padre. Bien, trae muchos ingredientes esta cita. Para empezar, nos dice que la luz es lo único que nos pertenece. Y hay otra cita que habíamos leído antes del mismo Evangelio de Judas, en la que le pregunta, creo que Pedro le pregunta, oye, ¿y de este mundo qué nos pertenece? Y Jesús le dice, ya les he dicho que no les pertenece ni la carne, ni sus huesos, ni su sangre, ni lo que ustedes piensan que son, y tampoco lo que las demás personas piensan que ustedes son. Así de radical en esa cita. O sea, de aquí no les pertenece nada, ni siquiera las ideas de lo que ustedes creen que son. En esta cita, digamos que es complementaria a aquella, Jesús dice que lo que sí nos pertenece es la luz. Ya habíamos dicho que el universo
lo expone Hermes Trismegisto, en el universo todo es vibración. La única realidad del universo es la vibración. Y la vibración es energía. La luz es vibración. Es una vibración que viaja a 300.000 kilómetros por segundo. De hecho, es el fluido vibratorio más rápido del universo, más veloz del universo. Y lo único que nos pertenece es la luz, porque la luz es la única realidad, es la energía vibratoria, es la única realidad. Y luego habla contundentemente Jesús diciendo, la tierra y los cielos pasarán. Es decir, ni siquiera los cielos son eternos. ¿Qué son los cielos? Pues el plano astral, la cuarta dimensión del planeta. Ese plano astral del planeta, la cuarta dimensión, son los cielos. Pues también van a pasar, también van a acabar, también van a desaparecer. Entonces dice, la tierra y los cielos pasarán, mas mi palabra no. Es decir, la vibración, que es la única realidad, esa no pasa, esa se mantiene. Lo dice, la palabra me la ha dado mi Padre para que ella lleve luz que a ustedes les falta. Y puedan ser uno conmigo y yo ser uno con mi Padre. En otras palabras, esa luz fundamental es la que nos puede permitir la conciencia de unidad. Es la que nos puede permitir rescatar la conciencia de que internamente somos uno solo. Somos una unidad perfecta. Todos, desde lo íntimo, desde nuestro ser interno, todos somos una unidad. Todos somos un solo ser, un ser único, un ser universal único. Y en la siguiente, también del cristianismo, viene ahora de uno de los evangelios de Nag Hammadi, del Evangelio de la Verdad. Cuando la palabra aparece, la que está en el corazón de quienes la pronuncian, ella no es solo un sonido. Bien, aquí habla Jesús de Nazaret en cuanto a lo que viene siendo la palabra que aparece en el corazón del ser humano. Y que no solamente es un sonido, o sea, no solamente es la vibración, es luz y verdad, como hemos visto en las demás citas. Es por eso que en otra cita del Evangelio de Mateo, menciona que la verdad no fue escrita en libros, sino en el corazón del ser humano. Este verdadero conocimiento, esa verdadera luz y verdad, está en el corazón, en la parte divina del ser humano. No es solo sonido, o sea, no solamente vibración, sino es luz y verdad. Las siguientes citas de Jacobo Hermes, de uno de los grandes alquimistas, aquí vamos a entrar a la beta alquímica. En esa cita dice, la temperatura del fuego y de la luz es el elemento santo, o el movimiento en la luz de la unidad. De esta región proceden los 4 elementos. Esos 4 elementos, hago una acotación, son agua, tierra, aire y fuego. Los 4 elementos que conocemos de la naturaleza nos dice que de ahí de la luz devienen esos 4 elementos. El mercurio ígneo es un agua seca que dio origen a los metales y piedras. Pero el mercurio dividido produjo el agua húmeda. Por la palabra mercurio se debe entender siempre en el sentido espiritual la actuante, natural y emanada palabra de Dios. Entonces, los alquimistas también hablaban de una energía fundamental. Y esa energía fundamental igual la vinculan en el cristianismo, hacia el cristianismo. No perdamos de vista que los alquimistas vivieron en Europa desde finales de la Edad Media, pero la parte más excelsa de esa beta alquímica se da en el Renacimiento europeo en el siglo XVI, es donde salen a la luz y surgen los alquimistas más connotados, entre ellos Paracelso y algunos más que hemos mencionado. Y entre ellos también Jacobo, que es el que escribió este libro que se llama La llave. Y este mercurio ígneo es el símbolo que le dan a la palabra de Dios, es decir, lo vinculan con el cristianismo, porque como fueron europeos y el cristianismo fue la religión que inundó Europa, pues es evidente que los alquimistas también hacían su comprensión alquímica o su exposición o
digamos, lo que ofrecieron a la humanidad a partir de la alquimia, lo vinculan con el cristianismo también. Y cuando hablan de ese mercurio ígneo como la energía fundamental que le da origen a los elementos de la naturaleza, lo vincula con la palabra de Dios, es decir, con esa energía fundamental que en el cristianismo se habla en ese término de palabra de Dios, como el verbo. Bien, vamos a la siguiente, también de los alquimistas, también de Jacob Boehm, donde a ese mercurio ígneo ya le da otro término, le llama quinta esencia. La quinta esencia es la verdadera vida de la naturaleza. Es una emanación de la palabra. En la quinta esencia reside la región paradisíaca, la palabra fluida del poder y la virtud divina, donde las propiedades reposan en igualdad, uniformidad. Aquí impresionante lo que nos comenta, lo último que dice, donde reposan, o sea, donde está la estática, donde está la parte divina, donde hay una igualdad, o sea, una unidad, Sí, una también, uniformidad. también los alquimistas la lo ubican como ubican estática, como energía estática, Ajá. esa quinta esencia. Y la quinta esencia, pues como comentaba David, es ese quinto elemento, como también se conoce, que está más allá de lo que es la naturaleza del cosmos. La siguiente, también de Jacob Boehm, nos dice lo siguiente, habla de esa quinta esencia, habla de ese mercurio ígneo, de esa energía fundamental, y aquí le da otro término, aquí le llama misterio magnum. Nos dice, Dios manifestó el misterio magnum del poder y virtud de su verbo. En este misterio magnum, toda la creación permanecía en esencia, sin forma. Tal misterio magnum también reside en el hombre, o sea, en la imagen de Dios. Y es el verbo esencial del poder de Dios. O sea, con distintas palabras, con otros juegos de palabras, pero vuelve a lo mismo, una energía fundamental que le llaman ahora misterio magnum, que es la energía que en esencia da origen a todas las otras energías, que desde su esencia no tiene forma, y si desde su esencia no tiene forma, pues se está refiriendo al punto de donde emana el Big Bang, de donde emana el universo. Esa energía sin forma, es estática inevitablemente porque no tiene forma, y aquí ya aclara algo también fundamental. Ese misterio magnum o esa energía de donde emana el universo, los hombres lo llevamos también dentro, desde nuestro microcosmos, desde nuestro punto original, desde nuestro ser original, también llevamos esa energía en ese misterio magnum. Entonces, por eso, no nomás los alquimistas, sino todas las corrientes nos hablan de que el verdadero conocimiento lo llevamos dentro de nosotros mismos. Y esa energía a la que se refiere Jacob Boehm, que es emanada desde el ser, contiene la única posibilidad liberadora. La única posibilidad para que nuestra conciencia se libere es a partir de esta energía. Y es una energía que está latente en todo el universo. Y en relación con esa energía, en el universo no hay espacio vacío. Eso lo vamos a abundar también en la charla del próximo jueves, pasado mañana, a la misma hora, porque vamos a abordar el tema de la fuente original, y en el universo vamos a ver, vamos a replantear que en tanto que materia, el universo está absolutamente vacío, porque la materia no ocupa un lugar en el espacio, la materia es insustancial. La materia produce la sensación de sustancia y de cuerpo, pero la materia es incorpórea. Entonces, suena paradójico, pero así es. En tanto que materia, el universo está absolutamente vacío. En tanto que energía de la fuente original, que es el misterio magnum, la quinta esencia, el universo está absolutamente lleno. No hay espacio vacío. En el universo no hay un solo espacio vacío de esa energía fundamental. ¿Cuál es el problema?
que la energía material que creemos que es la verdadera es lo que nuestros sentidos no perciben. Y la energía fundamental, que sí es la verdadera, que sí es la que tiene, que sí es la que llena todo el espacio, no la percibimos. Ese es el único problema, nuestros sentidos no la perciben. Vamos con la siguiente cita, ahora sigue con el cristianismo, pero ahora del libro de la Pistis Sofía. Regocíjense, porque al descender en el mundo conduzco desde el comienzo 12 fuerzas, que he tomado de los 12 salvadores del tesoro de la luz. Y estas fuerzas me han sido otorgadas por encima de todo el mundo, porque ustedes deben salvar al mundo entero. La Pistis Sofía. Bien, aquí también tiene mucho que ver estas 12 fuerzas con las 12 manifestaciones en el budismo que se llaman los 12 bodhisattvas, que son la fuerza de la naturaleza conectada directamente con lo que es la ley universal. Estas fuerzas, bueno, también como hemos hablado del quinto elemento, estamos hablando de las 12 fuerzas de la naturaleza. Estas fuerzas al unísono son en paralelo con lo que viene siendo la ley universal. Bien, nos restan solamente 2 citas. Leo la penúltima, también del libro de la Pistis Sofía, donde pues, ya todo nos está conduciendo a entender que la única realidad del universo es la luz. La luz es la única realidad del universo. Todo lo demás son puras configuraciones transitorias que aparecen y desaparecen. La luz permanece. Pero aclaremos, no me refiero a la luz que nuestros ojos ven, no me refiero a la luz que nuestros sentidos perciben. Hay una luz muchísimo más elevada que nuestros ojos no ven, pero esa luz es la fundamental, y esa luz es la única realidad del universo, y es la única realidad del ser. Y todas las configuraciones corpóreas que se han dado en el mundo de las formas son transitorias, son meros fantasmas. Es pura imaginación, pura creación mental del universo. Son puras configuraciones que llegan y se van, aparecen y desaparecen. Aparecen galaxias, desaparecen galaxias. En el momento en que están haciendo una nueva galaxia, se está extinguiendo otra. En el momento en que está surgiendo un nuevo universo, se está extinguiendo otro universo, porque nuestro universo no es el único. Eso ya la ciencia también lo dejó clarísimo. Están emanando muchos universos en muchas partes del espacio, y nuestro universo no es el único. Y los universos también son transitorios. También llegan y se van. Y en el momento en que está naciendo un universo, está muriendo otro universo, está desapareciendo o muriendo otro universo. Entonces, toda la manifestación de la forma es efímera. Y la única realidad permanente que no llega ni se va, porque está siempre, es siempre y permanece más allá del tiempo, es la luz. Luz. Olvidémonos de palabras mitológicas religiosas. Es luz, es un fenómeno físico, es luz. Y la luz es lo único que permanece en el universo. Y de esa luz que nos habla insistentemente Jesús de Nazaret, el cristianismo, no más el cristianismo, todas las corrientes hablan de lo mismo, todas relacionan a la luz con Dios. Dios es luz, todas nos dicen lo mismo, todas las corrientes. En este caso, en la Pistis Sofía, Jesús de Nazaret nos dice: la luz ha sido mi libertadora, y ha cambiado mis tinieblas en luz, y ha abierto el caos que me envolvía y que me ha ceñido de luz. Y entonces la luz es la única realidad, y aquí, como reflexión, esa cita que es muy clara, muy concreta, solamente hay que replantear que la luz disipa las tinieblas, pero las tinieblas jamás disipan a la luz. Al revés nunca sucede. Físicamente, científicamente, es clarísimo. Cuando emana luz de cualquier fuente, las tinieblas desaparecen.
pero las tinieblas no pueden apagar la luz, porque las tinieblas ni siquiera emanan de ninguna fuente. No hay ninguna fuente emanadora de tinieblas, eso ni siquiera existe. Entonces, insisto, la única realidad del universo es luz. No hay otra realidad más que la luz. Vamos a la última, muy breve también del cristianismo, pero ahora viene de la primera epístola de Juan Apóstol. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Primera epístola de San Juan Apóstol. Pues con eso cerramos y no hay más que decir, No hay ¿verdad? nada más que decir. Más que los comentarios que ustedes quieran verter hacia esta exposición. Alguien en la red, no sé si haya algo. No, todo tranquilo. Todo No en la sé si red. queda muy claro. O quedó demasiado claro, o quedó demasiado mal expuesto, habría que ver, pero en la red ha habido mucha quietud en Sí. cuanto a la participación el día de hoy. Ajá. En contraposición a otras ocasiones que es donde surgen la mayoría de las preguntas, pero aquí en Guadalajara no sé si hay algo más que comentar, ¿todo claro? Bien, entonces si no hay nada más que decir, con eso cerramos esta transmisión, no sin antes agradecerles por habernos acompañado, tanto presencialmente en Guadalajara como en la red, incluido el agradecimiento a quienes nos acompañan en la repetición. Hasta la próxima.